abogado Vicente Solano. Él es catedrático universitario y analista político. Abogado Solano, bienvenido. Se dan los primeros pasos, las primeras acciones orientadas ya a el segundo periodo, que van marcando de alguna manera políticas de Estado que serán observadas por el presidente de la República. Y ha iniciado el presidente Noboa con el envío de su primer proyecto de ley económico urgente, una iniciativa legal que tendría como objeto desarticular la economía criminal vinculada al conflicto armado interno y fortaleciendo, de hecho, lo que fue un eje de su primera fase de gobierno, el conflicto armado interno. Quisiéramos conocer su opinión. Bienvenido. Muy buenos días, querido Gustavo. Muy buenos días a Rosana también y a todos quienes nos ven y nos escuchan por Radio Antena 1. En primer lugar, pues me parece que en efecto se vislumbra ya algunas de las primeras acciones por parte del gobierno en cuanto sobre todo a la necesidad de crear un marco normativo que le permita, diríamos así, enfrentar los graves problemas sobre todo de seguridad en el país. La cuestión evidentemente es de que en estos últimos días, como bien se ha señalado, se ha enviado justamente este proyecto, ¿no?, justamente de ley económica urgente que está atada básicamente, ¿no es cierto?, en su finalidad a desarticular, dice, la economía criminal, que está obviamente vinculado a lo que es el CANI o el conflicto al conflicto armado interno. En esa línea, pues obviamente me parece que el primero habría que analizarnos si efectivamente el título del proyecto es consistente con el contenido del mismo, ¿no? Porque me parece que en vez de apuntar con seriedad al tema de las economías criminales, se vislumbra básicamente un escenario de guerra, ¿no?, sobre la base de que efectivamente no se comprende en la totalidad la naturaleza de las amenazas que tiene el Estado. Además, me parece que hay un discurso, ¿no?, generalmente desde la perspectiva de la política, diríamos, de derecha o centro-derecha que tiene el gobierno, en la cual obviamente se ha generado una idea de que no debe haber una mayor respuesta estatal en torno a ciertos problemas del país, pero más bien en esta línea lo que se ha hecho es sobredimensionar, me parece, la respuesta estatal. Y obviamente lo más grave y preocupante es que, digamos, no deja claro o no me parece que visibiliza de la manera correcta la penetración criminal que existe en el Estado, ¿no? Entonces, obviamente es importante reflexionar algunos elementos, ¿no? Lo primero es obviamente cuál es el rol de las instituciones de seguridad del Estado, Policía Nacional, Fuerzas Armadas y la propia incluso función judicial, que como usted conoce, ya hemos visto, ¿no es cierto?, en los últimos años, lamentablemente se ha denotado que hay una grave penetración profunda del crimen organizado en todas estas instituciones de seguridad. Entonces, el problema no son únicamente los actores que corrompen y delinquen, sino todo un diseño institucional que está colapsando y que hay una falta de voluntad política para reformarlo, ¿no? En esas condiciones me parece que permitirle al poder militar, policial, actuar de manera discrecional, casi arbitraria, para combatir a los supuestos grupos armados organizados, como está, digamos, concebido en esta ley, puede ser contraproducente. Porque lo que puede pasar es que solo pueda multiplicar ciertos abusos, incluso de las propias economías criminales. Imaginémonos con estas permisiones, ¿no es cierto?, a policías, fuerzas armadas que efectivamente han sido penetradas por el crimen organizado. Pueden existir graves delitos, inclusive contra los derechos humanos, que se podrían vislumbrar en ese sentido, ¿no? Ahora, Y eso ha pasado no solamente aquí, sino en Colombia, ¿no? Doctor Solano, muy buenos días. Sí, uno de los temas iniciales que preocupa de esta propuesta enviada por el presidente de la República y que ya se han pronunciado algunos expertos, lo han dicho así literalmente, es que está plagada de inconstitucionalidades y que ha sido enviada con el carácter de económico urgente, pero incorpora una serie de otros temas que pasan más bien por reformas de orden penal y de otros aspectos que no tendrían que ver con un proyecto económico y por lo tanto esta urgencia de analizarlo en un lapso de 30 días. ¿Qué nos puede comentar usted al respecto? Sí, exactamente, me parece que hay algunos elementos, como decíamos, obviamente el tema es, digamos, luchar justamente contra la criminalidad y contra las economías criminales, pero lo que se está haciendo en una forma bastante detallada es evidentemente más bien ir hacia apuntalar, como decíamos, el tema de cómo va a funcionar básicamente las instituciones de seguridad del Estado.
Entonces, ¿Esto me parece puede que incluirse, doctor Solano, estos tipos de cambios, reformas al COIP, o cómo deberá operar o actuar la Fiscalía, por ejemplo? ¿Puede incluirse un proyecto económico urgente? Exactamente, me parece que lo primero es que generalmente uno de los requisitos justamente que se establecen para las reformas legales, en este caso, y un proyecto de ley así tan grande, es de que tengan en este caso unidad, ¿no? Y en ese sentido, pues evidentemente debería mantenerse, ¿no es cierto?, la unidad en cuanto a cuál es la materia específica de la que se va a reformar. Y en el caso de lo que hemos indicado, inclusive, y anteriormente ya se hizo también observaciones por la propia Corte Constitucional y por, en este caso, también la academia, ¿no? Se ha señalado que lamentablemente en este tipo de proyectos, ¿no?, y como el que está planteado, se trata no solamente una sola materia, sino se tratan varias materias. Y por lo tanto, evidentemente, me parece que así como está el proyecto, al menos la Corte Constitucional, me parece, recordando los propios dictámenes que la propia Corte ya ha establecido en algunos casos similares, inclusive, ¿no?, se debería establecer de que efectivamente no podría pasar el filtro de constitucionalidad, por cuanto, como digo, se tratan diversas leyes de diversas materias, que eso efectivamente vulnera justamente el principio de unidad de materia que tiene, en este caso, las reformas legales. En esa línea, me parece, como digo, que el tema central justamente de esta ley orgánica para desarticular la economía criminal, ¿no? Aunque, como decíamos, el propósito, y en eso hay que estar claros, el propósito nos parece legítimo, que es desarticular todas estas economías criminales, porque obviamente me parece que lo fundamental es acabar con las finanzas justamente de estas grandes organizaciones, que sería lo primordial. Lamentablemente las formas que se han planteado son totalmente, diríamos, desatinadas, ¿no? Sobre todo me preocupa a mí, y lo expreso claramente, es las declaraciones, ¿no es cierto?, sobre este tema de que no se respetaría el derecho internacional público, el derecho internacional humanitario, y que efectivamente, supuestamente, estas protecciones, efectivamente, ¿no es cierto?, que tenemos todos los ciudadanos y ciudadanas dentro de un Estado de Derecho, ¿no es cierto?, serían una especie más bien de barreras que supuestamente se ha establecido por parte de las Fuerzas Armadas para justamente realizar, dice, sus tareas. Y obviamente eso no es así, ¿no? Yo creo que hay que dotarle justamente de una garantía de constitucionalidad y de respeto a los derechos humanos, y no querer dotarle mediante esta ley, ¿no es cierto?, mal dada, una fachada de legalidad a las operaciones de guerra, efectivamente, y generar obviamente posiblemente, ¿no es cierto?, ciertas posibilidades de incluso de amnistías, de indultos, ¿no?, que se ha planteado por parte del gobierno nacional, cuando generalmente se pueden producir daños colaterales, que básicamente son muertes de civiles. Ahora, y daños obviamente a la propiedad abogado privada. Solano, yendo al meollo de este tema, al centro de este asunto, está la alta criminalidad que existe en el país, y es lo que señala en los considerandos, en las motivaciones del gobierno. Según datos del Ministerio del Interior, entre enero y abril de 2022 a 2025 se evidencia un alza de homicidios que responde en gran parte a una violencia de carácter estructural, organizada y letal. Aporta con algunas cifras del incremento que se ha dado, incremento exponencial de algunos tipos de crímenes, 300%, se ha triplicado en recientes años los casos de extorsión, registrándose en el 2024 más de 20.000, secuestro extorsivo que ha alcanzado 1.457 casos también en el 2024, con un alza del 150,7%, y se ha dicho que en este año el ritmo de secuestros extorsivos es aún más alto. ¿Cuál sería entonces la forma pertinente de que se asuma este tema? El gobierno lo que está diciendo es una situación que se nos sale de control, un crecimiento exponencial. Matemáticamente usted sabe perfectamente qué es lo que significa. Sí, bien, regiéndonos de todos los elementos anteriores, diríamos, habría que hacer un análisis de cuál ha sido la política pública en torno a la seguridad y obviamente qué es lo que, digamos así, se ha hecho normativamente para tratar de combatir la inseguridad. Recordemos que ya en el año 2022, si usted recuerda, ¿no es cierto?, el propio presidente, en este caso de la República, en ese momento, en este caso el presidente Lasso, ¿no?, había establecido justamente que para combatir, diríamos así, la inseguridad, propuso, ¿no es cierto?, la creación de la ley orgánica que regula el uso legítimo de la fuerza.
Y efectivamente eso fue aprobado en el año 2022, porque dijeron que con esa ley efectivamente los militares y policías iban a poder tener mayor acción y que con lo cual obviamente se garantizaba o les daba más garantías para intervenir y ejercer la fuerza. Dentro de ese proyecto, por ejemplo, se estableció justamente el uso directo de la fuerza, ¿no es cierto?, en contra de las organizaciones y grupos armados organizados, ¿no? Inclusive, luego en el año 2024 se estableció un decreto ejecutivo, el decreto ejecutivo 111 y otros, que justamente, digamos así, garantizan esa actividad de las Fuerzas Armadas. ¿Y qué es lo que ha pasado, estimado Gonzalo? Como usted bien lo ha dicho, en vez de, en este caso, mejorar justamente el clima de seguridad en el país, eso no ha sucedido, ¿no? Entonces, evidentemente lo que yo señalo es que luego hemos ido, en este caso, incluyendo nueva normativa, inclusive, ¿no es cierto?, en ese sentido, con la finalidad de garantizar, entre comillas, ¿no es cierto?, reformas que puedan, digamos así, combatir la inseguridad. Igualmente, en el Código Orgánico Integral Penal, que ha sido reformado desde el momento en que fue expedido, desde el año 2014, que incluso ha ido incluyendo más penas, y obviamente penas privativas de la libertad, inclusive mucho más altas, inclusive yo digo, en cierto momento, quizás que contravienen la Constitución, pero más allá de eso, se ha reformado el COIP agravando estas penas. Sin embargo, tampoco es que ha sucedido efectivamente el tema de garantizar una mayor clima de seguridad. Y en esa línea lo que yo he señalado más bien es qué es lo que debería hacerse justamente en ese proyecto de ley para terminar con las economías criminales. Yo creo que hay un tema fundamental de la economía ilícita, ¿no?, que es justamente el tema de la guerra contra las drogas, ¿no? Es importantísimo entonces que efectivamente el meollo o el problema del asunto tiene que ver con esos incentivos, con esa posibilidad, diríamos así, de paraísos fiscales, de otros temas que efectivamente han generado lo que diríamos es más bien enriquecimiento ilícito o riqueza mala vida. Y obviamente, en ese sentido, pues diríamos así, sabemos y conocemos que incluso en la ciudad efectivamente existe, diríamos así, ¿no es cierto?, lavado de dinero, y lamentablemente eso no se combate, ¿no? ¿Qué pasa, por ejemplo, con el tema de la minería ilegal, ¿no? Obviamente también se ha multiplicado con tanta facilidad. Tenemos el caso aquí mismo, ¿no es cierto?, en la provincia, Ponce Enríquez y otros lugares, sectores rurales, donde efectivamente, ¿no es cierto?, se ha reemplazado, diríamos de aquí, las economías agropecuarias por la minería ilegal, y obviamente todas estas actividades económicas efectivamente son ilegales, ¿no? Y obviamente están en articulación incluso con agentes estatales, con actores empresariales y obviamente con los criminales, ¿no? Entonces, esa línea, entonces, es importante, entonces, combatir realmente el andamiaje de estas economías criminales, básicamente buscar la sanción, la investigación, perdón, la sanción del lavado de activos, obviamente también a los círculos empresariales, y obviamente buscar, ¿no es cierto?, garantizar justamente la incautación y obviamente también la necesidad incluso, ¿no es cierto?, de la cuestión de garantizar que estas economías ilícitas no sigan creciendo. Pero en efecto, como digo, en ese sentido, pues muy poco es lo que se está planteando realmente en esta ley. Y me parece que lo que hace el gobierno, ¿no es cierto?, es más bien establecer, como decíamos, una línea en la cual se permita, diríamos así, a los actores, sobre todo a los agentes de seguridad del Estado, ¿no es cierto?, tener una vía libre, entre comillas, para supuestamente, ¿no es cierto?, generar un clima más bien de persecución. Ahora, doctor así, Solano, aquí quizás hay otro tema que es importante analizar, porque todo pasa de una declaratoria de conflicto armado interno. Esto le permitiría al presidente emitir decretos en los ámbitos económico, en el ámbito de la seguridad. Nos preguntamos, el estar en conflicto armado interno, ¿el país ha sido declarado o será ratificado esta declaratoria de conflicto armado interno? ¿No es igual a un estado de excepción, a un estado de emergencia? ¿Cuáles son los límites de estar en un conflicto armado interno? En ese sentido, creo que la Corte Constitucional ya ha establecido que prácticamente muchos de los elementos que el gobierno ha establecido como, diríamos así, los elementos que condicionan supuestamente esta declaración de conflicto armado interno, no es así, ¿no? Entonces, efectivamente, la Corte Constitucional, en varias sentencias, en las últimas, ha dicho, oiga, mire, tenga cuidado, gobierno nacional, por lo que usted está planteando, no tiene todos los elementos de un conflicto armado interno, ¿no? Solamente algunos de los elementos, ¿no? Dice, por ejemplo, ¿no es cierto?, que se hablaba de que tenemos, ¿no es cierto?, fuerzas beligerantes en este caso, que en este caso son denominadas terroristas, ¿no es cierto? Pero efectivamente la Corte ha dicho, no hay un mando centralizado, no tienen uniformes, no tienen varios de los elementos que deberían configurarse efectivamente como fuerzas efectivamente que están en contra del Estado. No tienen ese nivel de organización y por lo tanto hablar de un conflicto armado interno es muy difícil, ¿no? Y la Corte lo ha dicho varias veces. Incluso la Corte, ¿no?, le ha dicho al presidente de la República, oiga, tiene que usted crear
órgano, en este caso una comisión efectivamente que vigile justamente, ¿no es cierto?, todo lo que está pasando en los temas de seguridad, lo cual el gobierno no ha cumplido. El presidente Noboa ha hecho oídos sordos de esta orden, diríamos, de esta disposición de la Corte Constitucional. ¿Justamente para qué? Para que no caigamos en que vivamos en un estado de excepción permanente. La idea es efectivamente combatir, ¿no es cierto?, la inseguridad, pero sin romper el estado constitucional y sin tener obviamente un estado de excepción permanente, que es lo que prácticamente ha pasado en los últimos 4 y 5 años. Desde, recordemos, la llegada al poder del expresidente Lasso, no, prácticamente hemos tenido más de 30 y tantos, ya no recuerdo exactamente ni siquiera cuántos exactamente estados de excepción que han sido en este caso establecidos a nivel nacional y a nivel obviamente también de ciertas provincias. Entonces, en esa línea, obviamente, lo que hemos visto es que vivimos en un estado de excepción permanente. Lo que se quiere hacer ahora, en cambio, es mucho peor, ¿no? Porque se quiere establecer un marco normativo, ¿no?, que no está ni siquiera dentro del estado constitucional, como sería en este caso la posibilidad de una excepción, que es el estado de excepción, sino que un marco totalmente irregular, ¿no? Entonces, paralegal, ¿no? Y evidentemente, yo digo, es necesario pensar entonces si es que es la intención del gobierno combatir la criminalidad, hay que hacer otras acciones urgentes. Recordará usted, estimada Rosana también, y estimado Gustavo, que, por ejemplo, se hablaba, ¿no es cierto?, de la necesidad, ¿no es cierto?, de introducir reformas al tema de la política de control de armas, ¿no? Y en ese caso, ¿no es cierto?, recordarán ustedes que el expresidente Guillermo Lasso básicamente flexibilizó la tenencia y porte de armas, ¿no? Y sin embargo, no es que ha mejorado la situación, obviamente, ¿no es cierto?, del país. Entonces es necesario, obviamente, ¿no es cierto?, más bien mejorar el control, el límite del tráfico de armas, ¿no? Que eso es lo importante, ¿no? ¿De dónde vienen las armas, ¿no? Y eso es una pregunta muy importante, ¿no? Entonces es necesario también diseñar una política criminal de investigación y para desarticular realmente las redes de crimen organizado transnacional. No es un problema únicamente. El tiempo se nos va agotando. Quisiera también abordar este otro aspecto de que este decreto o esta propuesta más bien de ley del presidente de la República va a constituir una primera prueba sobre el desempeño de la nueva Asamblea Nacional. En efecto, me parece que hay una cuestión importante aquí, Gustavo, y hay que decirlo, ¿no? Lo bueno o lo importante que tiene el presidente Noboa es el capital político electoral que tiene actualmente. Entonces, eso le va a favorecer mucho, obviamente, para emprender este tipo de reformas. Entonces, obviamente, me parece que sí sería importante, por ejemplo, que más allá del marco normativo, ¿no?, y obviamente la Asamblea Nacional jugará un papel importante en eso, yo creo que es muy posible, efectivamente, que se apruebe esta normativa. Sin embargo, no hay que ser claros en eso, yo creo que ahí obviamente tendríamos que ver cuál es el rol que juega justamente la Corte Constitucional, porque entendamos que efectivamente hay una objeción por inconstitucionalidad y además la posibilidad de mandarla, en este caso por cualquier ciudadano, la acción pública de inconstitucionalidad. Yo creo que la ley se puede aprobar efectivamente y lamentaría que efectivamente vaya a empezar una especie de aplanadora, que es lo que hemos visto la anterior semana, en donde, claro, digamos así, yo no quisiera decir que no ha pasado esto anteriormente en el país. Ha pasado, ¿no es cierto?, que hemos visto que cuando generalmente hay un partido político hegemónico, ¿no es cierto?, se convierte en una aplanadora y básicamente no hay mayor discusión, deliberación en la Asamblea Nacional. Pero eso no está bien, no es correcto para una democracia. Yo creo que es posible que se pueda aprobar efectivamente este tipo de reformas legales. El tema es, luego efectivamente pasará el filtro de constitucionalidad. Evidentemente tendrá que ir luego la Corte Constitucional, sobre todo aquellas reformas del Código Orgánico Integral Penal. Y es preocupante, estimado Gustavo, efectivamente, por eso digo que en este caso se tome en cuenta, ¿no es cierto?, esta posibilidad de que, claro, con el capital político electoral que tiene el presidente de la República, probablemente estas reformas vayan a pasar. La preocupación que tenemos todos no es una preocupación efectivamente de lo que pueda pasar con este famoso enemigo interno del Estado, es lo que puede pasar efectivamente con lo que ya ha pasado en México, en Colombia, en Brasil, lamentablemente, donde ha habido graves vulneraciones de los derechos humanos justamente por reformas legislativas que no corresponden justamente con lo que es un Estado de Derecho y con un Estado constitucional de derecho. Me parece que eso sí es necesario reflexionarlo, es necesario empezar a pensarlo, porque, como digo, todos estamos de acuerdo en la necesidad de combatir la criminalidad, pero me parece que las reformas en el marco normativo que se están planteando actualmente no corresponden necesariamente con esa finalidad. Yo creo que tiene que tener mucho cuidado el gobierno porque, claro, hoy tiene un capital político importante, pero quizás en 6 meses, si las condiciones no mejoran, que efectivamente es lo que quisiéramos todos los ciudadanos y ciudadanas,
lamentablemente, pues yo creo que eso puede ser un primer punto, ¿no? Que vaya desgastando justamente, ¿no es cierto?, ese gran apoyo popular que tiene todavía el presidente. Le agradecemos mucho por haber estado con nosotros. Muchísimas gracias, Gustavo Lozano. Muy buen día a todos y todas. Declaraciones del abogado Vicente Solano, académico, analista político. Son las 8 horas.